Bienvenidos, bienvenidas a todos en la sesión número 3, precipitación del curso de Hidrología Continental. Al terminar la sesión deberíamos tener una comprensión de los tipos de precipitaciones, cuáles son los procesos fundamentales que la gobiernan, algunas técnicas para poder medir esta precipitación, principalmente la líquida, cuáles son los errores asociados a este tipo de medición y algunos métodos para poder estimar la lluvia a gran escala. Lo primero que vemos acá es lo que se conoce como el ciclo global de la circulación o un modelo antiguo de cómo se pensaba que se movía la atmósfera a nivel global, donde claramente lo que tenemos es que es el Sol el principal motor. El Sol está en este sector de acá, ¿cierto? Y por tanto los rayos caen en forma perpendicular sobre la Tierra, caen en forma más perpendicular en la zona del Ecuador, calentando la Tierra, y por lo tanto todo el aire que está aquí se expande por la temperatura, y al expandirse tiene menor densidad, y al tener menor densidad sube, se mueve hacia el lado de acá. Y por otro lado tenemos que los rayos del sol pasan en forma eh, tangencial en los polos, y por lo tanto la menor aporte de energía ocurre en los polos, donde tengo las temperaturas más bajas del aire, y al haber temperatura más baja, baja la densidad, y al bajar la densidad tiende a caer, generando lo que se conoce como una zona de alta presión. Aquí tengo una zona de alta presión porque la masa de aire va cayendo hacia el suelo, y acá tengo una zona de baja presión porque la masa de aire va elevándose del suelo. Pero generaría lo que se conoce, si funcionara así, se generaría esta gran celda, esta gran célula de movimiento atmosférico, donde una vez que el aire cae y choca en el suelo, se desplaza hacia ambos lados y hasta llegar a una zona de baja presión, donde va subiendo y se va generando esta cadena. Eso se pensaba a principios del siglo XVII, de 1700, perdón, que funcionaba de esa manera. Sin embargo, hay un pequeño efecto que la Tierra se mueve, entonces al estar moviéndose no es tan claro ese movimiento, sino que más bien es un poco más complejo, porque cuando la masa de aire que sube y se mueve a través de la Tierra por, por efecto de la diferencia de las densidades, también va rotando, y al ir rotando se generan otros vectores de energía. Aquí vemos que los vemos con estas líneas, flechas rojas, que se llama el efecto Coriolis, que lo que genera es que por estar sometida a la rotación, y en la rotación eh, tiene que ir cambiando la velocidad en la medida que va acercándose a los polos, se genera una pérdida de la energía, y esa pérdida de energía hace que este flujo ya no sea conectado con el polo y sea un solo gran celda, sino que las masas de energía que suben por temperatura caen más o menos en el paralelo eh, 23, marcando lo que son los trópicos, y al caer generan una celda pequeña, se le llama la celda de Hadley, que fue el que describió la anterior lámina, y en honor a él se describió esa celda, pero también se genera que al otro lado, donde cae, que si bien cae por un aumento en la densidad, el aire acá, al chocar, se mueve hacia el ecuador, y viene una masa de aire por el suelo, y choca más o menos en el paralelo 60, generándose un aumento solamente por contacto, que choca esta masa con la masa que viene por acá. Eso hace que suba, al subir nuevamente se enfría, y al momento que se va enfriando se genera, a lo mismo que acá, se generan dos grandes cosas. Al momento que aquí se enfría, se genera una gran cantidad de nube en esta zona. Por lo tanto, las zonas de bajas presiones están asociadas a altas nubosidades, que se repiten acá. Y las zonas de altas presiones, en la zona de acá, los desiertos, y en la zona de acá, los polos, son zonas relativamente con poca precipitación. En el polo hay tan poca precipitación como hay en La Serena o más desértico. O sea, no cae mucha nieve. Lo que pasa es que no se derrite y queda ahí. Pero tenemos zonas de altas precipitaciones en los polos porque es de baja presión, y otra zona alrededor del paralelo 60 de alta precipitación, también por la misma razón. En este gráfico vemos lo que se conoce como la curva de presión de vapor. El vapor es un gas y se comporta bajo las leyes de los gases, y los gases
generan una presión dentro de la mezcla de gases que es la atmósfera, y hay un máximo con que puede haber. O sea, la atmósfera no puede contener infinita cantidad de agua, sino que hay una función asociada a las condiciones, a las características químicas, que es la máxima cantidad de agua que puede soportar la atmósfera. Cualquier molécula que esté por sobre esa cantidad de agua que puede soportar va a caer como precipitación. Entonces, cuando está completamente saturada, cualquier molécula extra va a precipitar. La, lo que nos muestra esta gráfica es que esa cantidad máxima a poder precipitar es función de la temperatura. De cuando vimos que es función de la temperatura es que cambia. En términos prácticos, un aire caliente puede contener más agua que un aire frío. En la medida que el aire se va enfriando, puede retener eh, en la mezcla de gases menos agua que cuando está más caliente. Entonces ahí hay dos dos fenómenos. Hay un fenómeno que es que si yo tengo una temperatura, tengo una mezcla de gas a una temperatura dada y que está al 50% o al 80% de humedad relativa, y ya vamos a explicar por qué se llama relativa. Si yo voy bajando la temperatura sin mover nada, si todo está cerrado, si empiezo a bajar la temperatura, llega a un punto que se conoce como la temperatura de rocío, que es cuando la saturación llega a un 100%. Si yo sigo bajando la temperatura, lo que va a ocurrir justamente del nombre, empieza a ocurrir este rocío, empieza a precipitar, la atmósfera empieza a soltar el agua que tiene contenida adentro. Y en el otro sentido, si yo tengo una cierta cantidad de agua dentro de un volumen determinado y este volumen determinado comienza a subir la temperatura, lo que va a ocurrir es que la humedad relativa empieza a bajar. Y el concepto de humedad relativa tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, cuál es la cantidad de, a una temperatura dada, cuál es la cantidad de agua que tengo en relación a la máxima que yo puedo obtener. Y esa diferencia que hay entre la que yo tengo y la máxima que yo puedo tener se llama la humedad relativa. Cuando hablamos que la humedad relativa es un 80%, quiere decir que estoy conteniendo el 80% de humedad que puedo contener a esa temperatura. Acá tenemos otro gráfico que muestra lo particular que es el agua, lo que vemos acá. Todos tenemos la experiencia de que el agua se congela a 0 grados, hay que mover 0 grados, y que hierve y se evapora a los 100 grados. Pero esto ocurre siempre que esté a temperatura, o perdón, a una presión atmosférica, que se define como la presión que ocurre en el paralelo 45 a 0 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una presión precisa, que se llama una atmósfera. Y cuando ocurre eso, cuando estamos bajo esas condiciones, el agua cuando baja de los 0 grados se congela, se convierte en hielo, se mantiene como agua durante todo el periodo entre los 0 y los 100, y si pasa de los 100 se convierte en vapor. Y eso ocurre solamente si está a una presión atmosférica de una atmósfera. Si cambian las condiciones, cambian también los puntos donde cambia de estado. Entonces podemos ver cosas que a nosotros nos parecen tal vez no tan eh, intuitivas, sino que son cosas, por ejemplo, que si yo estoy bajo una presión muy baja, como lo que podría ocurrir cuando yo voy subiendo una montaña, el agua empieza a hervir ya no a los 100 grados, sino que empieza a hervir a 80 grados, a 90 grados, a 60 grados, en los cuales baja el punto de ebullición. Por el contrario, cuando la presión empieza a subir, por ejemplo, lo que ocurre cuando tengo una olla a presión, que se experimenta, que la temperatura de ebullición ya no son los 100 grados, sino que puede hervir a los 110, 120 grados. Eso hace que las ollas a presión, por ejemplo, cocinen más rápido el alimento. ¿Por qué? Porque logran tener temperatura por sobre los 100 grados y eso hace que sea más rápido el proceso de cocción. Eh, Se congela a los 0, se ebulle a los 100, y no es casualidad, sino que es la base, como se definió la escala centígrado de 100 grados, que lo definió Celsius, por eso tiene su apellido, en el cual definió a qué temperatura cambia de estado de
líquido a sólido y le puso un cero, y cuando cambia de estado de, de líquido a sólido, a gaseoso, perdón, y eso cambia, le pone un 100 y lo dividió en 100 pasos, en centigrados, en 100 peldaños. Y de ahí nació esta escala para medir la temperatura. Después lo que hizo Kelvin fue una cosa, llevó esta misma división de 100, esos mismos como pasos para dividir en la temperatura, lo llevó hasta el cero absoluto. ¿Cuánto es la temperatura más baja que se puede lograr? Que es 274, menos 274 grados Celsius. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que si ustedes empiezan a ver este gráfico, llega a un punto donde si estoy a una temperatura de 0,01 y a una presión atmosférica muy baja de 0,006 atmósfera, puedo estar en el mismo punto y el agua puede estar en cualquiera de los tres estados o está en los tres estados. Es una de las características que tiene el agua. Volviendo a escalas más globales, que lo que vemos acá, un poco lo que explicamos con la circulación global, donde en el caso de los polos, donde tengo lo que se conoce una alta presión, ¿de dónde viene esa alta presión? Es que la temperatura es bastante baja y esa baja temperatura hace que el aire esté muy condensado, esté muy pesado y ese aire va a tender a descender, generando un flujo hacia abajo. Y eso hace que la las presiones sean altas en ese sector. Por el contrario, cuando yo tengo mucha temperatura, mucho sol, mucha radiación que está calentando este sector se calienta, se expande y tiende a elevarse. Y lo que está mostrando aquí, cuál es el efecto, no cuál es el origen, cuál es el efecto, qué es lo que provoca. Cuando asciende el aire caliente con mucha humedad, porque también llueve mucho, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a bajar la temperatura y al bajar la temperatura baja el punto rocío y esas, esas masas de aire caliente ya no pueden contener tanta agua y se generan las nubes. Y por el contrario, cuando estoy acá, tengo una temperatura baja, puedo tener mayor o menor cantidad de humedad, pero al momento de ir bajando, se va tomando temperatura, se va expandiendo y por lo tanto la posibilidad de llegar al punto rocío se hace aún más baja. Por lo tanto, las altas temperaturas están asociadas, las altas presiones están asociadas a sol y las bajas presiones están asociadas a lluvias. Nuevamente aquí podemos ver lo que mostramos a la escala global. Ahora podemos verlo como mirado desde el lado, donde tenemos en el Ecuador alta temperatura, sube la masa de aire, se enfría, genera toda esta nubosidad. Por otro lado tenemos el polo, que en el polo tengo baja temperatura, tiendo a tener altas presiones, muy baja nubosidad y que se desplaza hacia el polo. Acá tenemos que está aire que sube baja generando unas altas presiones y esas altas presiones generan una nubosidad que no genera la lluvia que nosotros conocemos, sino que genera una muy poca pluviometría, altas presiones alrededor de los 30, bueno, donde estamos más o menos nosotros ubicados acá en Valparaíso, y al moverse esta masa de aire hacia el polo choca con la celda que viene del polo y sube, y por el hecho de subir se enfría, al momento de enfriarse, baja la capacidad de retener agua, genera nubosidad, es un sector más lluvioso. Entonces tenemos dos sectores que son lluviosos a escala global. El Ecuador, 0, y a los 60 grados, más o menos. Es importante saber todos estos factores que condicionan la cantidad de agua que puede contener la atmósfera, porque si nosotros queremos determinar cuánta agua puede contener una columna de aire, por ejemplo, no es solamente suficiente con saber cuál es la temperatura, que uno podría saber, sabiendo la temperatura, podríamos saber la humedad relativa, sino que como la presión también va variando, la capacidad de contener agua también va variando con la altura y la temperatura, los dos factores al mismo tiempo. Por lo tanto, no es sencillo llegar y establecer la cantidad de agua disponible en una columna. Y lo que está representando aquí es que hay una curva, una elevación donde va cambiando en función de la temperatura, la capacidad que tengo de contener agua y también va cambiando la presión. Y es las dos funciones que trabajan en el mismo tiempo las que van a ir generando la cantidad de agua disponible para precipitar. Y por lo tanto, si yo quiero cuantificar esto, lo que necesito es hacer una integral, que es determinar
la cantidad de agua disponible en cada uno de los segmentos y en cada una de las variaciones. Cuánto varía tanto en distancia, en la altura, como también en cuánto varía en la presión. Eso es un poco lo que intenta buscar esta fórmula. Aquí tenemos otro fenómeno que genera precipitación, que son los sistemas frontales, que es cuando se enfrentan dos masas de aire que tienen distinta temperatura, una masa de aire cálido, una masa de aire frío, y se enfrentan. Eh, por definición, como el aire cálido es más, tiene mayor, tiene menor densidad, tiende a elevarse y la masa de aire frío tiende a meterse en la parte baja. Por lo tanto, eh, es el aire frío el que está generalmente bajo, en la parte baja de este choque que ocurre en los sistemas frontales. Y lo que ocurre es que el desplazamiento, por ejemplo, nosotros cuando llueve en Chile, tenemos el aire viene frío desde el sur y tenemos un aire seco y más cálido que baja desde el norte hacia el sur, y por lo tanto la que se parece más, lo que más se genera, no todos, pero lo que más se genera son este tipo de desplazamiento, lo que se conoce como un frente frío, donde tengo el frente frío que va avanzando, choca con un frente que es más cálido, y lo que ocurre, y si yo estoy parado acá, veo que se viene desplazando el frente por este lado, siento que antes de que se ponga a llover, una temperatura sube un poco. ¿Por qué? Porque es el aire cálido que va siendo desplazado por esta masa. Esa masa de aire cálido va siendo desplazado. Al momento de subir, se va enfriando, y al momento de enfriar, se va generando la lluvia. Entonces, pasa el frente, pasa esta parte, y lo que yo siento es que una vez que se pasó el calor, empieza la lluvia fuerte, porque estoy en esta parte del sistema frontal. Al contrario, que en el caso de cuando es una masa de aire cálido, que a veces tiene ese tipo de lluvia en esta zona, lo que ocurre es que siento un frío y llueve con mucho menos temperatura. El 90% de lo que ocurre en esta zona son frentes de fríos y no frentes cálidos. Aquí hay otra forma que ya no es un frente contra otro, sino que es un frente, como un ejemplo que dimos en la sesión anterior, donde tenemos, por ejemplo, el efecto topográfico. Tengo la, la cordillera de los Andes, tengo los Himalayas, grandes obstáculos en el movimiento de las masas de aire, y sea una masa cálida o una masa fría. Si es una masa cálida, con mayor razón, porque como es una masa cálida es capaz de contener mucho más agua, al momento de subir y enfriarse, genera una gran cantidad de lluvia en el sector donde golpea con la topografía, con la cordillera, con la montaña en este caso, una gran precipitación en la parte donde pega, donde la parte de sotavento que se llama, y en la parte que queda como la sombra, es que queda un aire mucho más seco en la parte de Barlovento, donde queda con menor cantidad de agua. Por tanto, ustedes, si miran, por ejemplo, la comparación entre, no sé, a esta altura, entre acá y lo que pasa al otro lado de los Andes, el clima es completamente distinta, la vegetación es completamente distinta. Acá es mucho más verde de lo que ocurre a la misma latitud en el sector este de la cordillera. Bueno, y esto es una pequeña escala un poco de lo que ya hemos explicado, cómo es solamente el- una gran cantidad de radiación que ocurre a nivel, por ejemplo, del Ecuador, puede hacer que suba la masa de aire, se vaya enfriando, y en ese proceso de enfriamiento se condensa y precipita. Por tanto, tenemos varios fenómenos que pueden hacer que ocurra esta precipitación. Lo que conversamos también era sobre el tema de las nubes. Las nubes son unos pequeños sistemas donde tengo eh, partículas que pueden ser partículas de líquidos o partículas de sólidos, de cristales, que están en la parte superior, que generan, cuando ya tienen una dimensión suficientemente grande, si estamos hablando grande de 0,1 milímetros, pueden caer, y en la caída se van evaporando y se puede llegar hasta el final y no logran evaporarse, y por lo tanto vuelven un ciclo dentro de la nube. Pero si son suficientemente grandes, pasan la nube y generan lo que se conoce como la lluvia. Entonces es un sistema, es casi un microsistema dentro de cada una de estas nubes. Volviendo a
un plano más global. Aquí podemos ver algo que ya vimos en la primera sesión, donde se ven las diferencias, ya sea por la ubicación en el planeta, si está en el Ecuador o está en los 60 o está en estas zonas de altas presiones, pero también la orografía, cómo afecta en sectores donde tenemos grandes montañas, donde podemos ver que, por ejemplo, aquí está la cordillera de los Andes que genera un aumento orográfico en todo este sector, como también podemos ver los Himalayas, donde podemos ver que se mueve en este otro sentido y también genera esta zona que es muy eh, húmeda y que al pasar al otro lado genera esta zona un poco más seca. Lo mismo podemos ver acá, donde tenemos una zona muy húmeda, pero al pasar acá, comparativamente tenemos una zona bastante más seca. Esa misma diferencia la podemos encontrar, por ejemplo, a nivel chileno. Tenemos por el lado del desierto de Atacama uno de los más secos del mundo, es muy, muy, muy seco, 0,1 milímetro por año, lo que es prácticamente nada. Y tenemos 2000, 2500, creo que es la mayor cantidad en la zona sur. Y hay una variabilidad incluso bastante marcada de cordillera a la costa, donde podemos ver la variación no solo de norte a sur, sino que también de cordillera a costa. Y la discusión ahora es sobre cómo mido, cómo represento la cantidad de agua que cae sobre una determinada superficie. Y la discusión es que tengo una superficie, que puede ser una cuenca, un valle, una región, un país, lo que sea. ¿Y cómo se mide? Se mide con estaciones meteorológicas, donde tengo para poder medir la cantidad que cae sobre un punto. Y es eso, es solamente un punto. Entonces, ¿cómo llevo esta información a decir que en promedio en la región de Valparaíso, en promedio en Chile, en promedio en Chile central, o en promedio hay una cantidad de agua que está cayendo? ¿Cómo la puedo cuantificar? El problema que tengo estas mediciones que son puntuales. Entonces, lo primero que yo podría hacer es decir, mira, voy a solamente tomar los datos de cada uno y promediarlos. Y me va a dar que la precipitación en este caso es de 35 milímetros, por ejemplo, de una lluvia. Eso es una forma. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, que varían entre este punto y este punto. No es solamente el promedio. Entonces, ¿cuál es la siguiente aproximación? Que nosotros digamos lo que se conoce como los polígonos de Thiessen, que es una forma de decir hasta dónde tiene influencia cada una de estas estaciones. Entonces, se parte haciendo una, una división del terreno donde yo tengo, por un lado, mis dos estaciones, por ejemplo, y lo que hago es establezco una línea recta y establezco la mitad de esta línea recta. Luego hago lo mismo con la otra estación, establezco una línea recta entre la estación, voy a hacer una línea recta y una línea recta, y en la mitad genero esto. Y luego proyecto esto, hago crecer esto hasta que se topan, y si se fijan lo que se generan ciertas áreas de influencia. Entonces, por ejemplo, toda esa es un área de influencia de una estación específica. Y acá tengo un área de influencia de otra área específica. Entonces, ¿qué es lo que hago? A cada una de las estaciones le asigno un área, una cantidad de superficie en la cual va a influenciar y por lo tanto va a generar una precipitación ya agregada, no solamente el promedio, sino que está diciendo, mira, esta estación genera esta cantidad de agua y esa es la sumatoria va a ser el total del área que va a estar en como caracterizado. Entonces, en el caso del otro eran 35, ahora 31. Bajó. Entonces, puede ser más o menos representativo. Lo otro es generar isolíneas, que un poco que también estas tres técnicas las vamos a desarrollar en el laboratorio y ustedes van a poder hacer estas tres técnicas. Y en el caso del laboratorio, ¿qué es lo que dice? Es que, mira, yo tengo una determinada precipitación acá, las 5 de 50 50 milímetros o lo que sea, y en el caso en las dos tengo de 20 milímetros. Por lo tanto, si paso de 50 y llego aquí a 20, bueno, tengo que pasar por 40, tengo que pasar por 30, y lo que hace esto, que requiere mucho más cálculo computacional, es determinar esas líneas, esos quiebres que no son naturales, sino que son arbitrarios. El 10, el 20, el 30 son tan buenos como el 12, el 15, el 18, pero son mucho más entendibles cuando uno lo analiza. Bien, eso es lo que vamos a ver por el día de hoy. Ahí están nuestros datos por si nos quieren
contactar. Por favor, si tiene alguna duda, no dude en comunicarse con nosotros.